Ya. Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy estamos presentando la caracterización del flujo compresible a través de los nozzles. Este grupo está compuesto por Gladys Colón, Anthony Peña, Heriberto Coto y Ricardo González. Estamos presentando durante este informe el objetivo, la introducción, teoría, los equipos que utilizamos, el procedimiento experimental, la discusión, la conclusión, referencias, conclusión y los apéndices. El objetivo del presente experimento es la caracterización del comportamiento del flujo comprensible a través de los nozzles. Bueno, en este experimento pues trabajaremos con la unidad de distribución de presión de nozzle de boquillas Hilton F810. Teoría, fórmula. Se presentará el equipo a utilizar y una breve información sobre el procedimiento experimental. A través de los resultados obtenidos en los experimentos, efecto impactante, presión de entrada constante, presión de salida constante. Se presentará una discusión sobre cada uno de los experimentos realizados utilizando gráficos y datos. Lo daré con mi compañero Ricardo, que estará presentando la teoría. Ok. Muy buenas tardes. A continuación voy a estar hablándoles un poco sobre el background de la teoría. Tenemos que a continuación una boquilla de nariz, ¿verdad? Un nozzle, mejor conocido. De nariz significa un pico pequeño. Es un tubo de área de sección transversal variable, generalmente asimétrica, con el objetivo de aumentar la velocidad del flujo de la salida y controlar su dirección en forma. El flujo de la boquilla siempre genera fuerzas asociadas al cambio, ¿verdad? En el impulso del flujo. Como podemos sentir al tomar la mano de una manguera cuando abrimos o cerramos el grifo. En el caso más simple de una boquilla cohete, el movimiento relativo se crea expulsando masa de una cámara hacia atrás de la boquilla, con la fuerza de recreación actuando principalmente en la pared de la cámara opuesta, con una pequeña contribución de las paredes de la boquilla. ¿Verdad? Esto es tan importante como la hélice que para las propulsiones del motor del eje. También es la boquilla para las propulsiones a chorro, ya que es una boquilla donde se genera térmica o cualquier otro tipo de fuente de energía de alta presión. Se transforma en energía cinética del escape y su impulso lineal asociado produce lo que es el empuje. Pues continúen. Ok, tenemos aquí una breve descripción de nuestra investigación sobre algunos nozzles en generales. Primero de ellos tenemos el nozzle de solo un orificio. La boquilla de un solo orificio requiere de una alta presión de inyección y este tipo de boquilla tiende a gotear. El ángulo de cono de pulverización suele ser estrecho y esto da una mezcla deficiente a menos de la velocidad sea alta. El segundo de ellos tenemos que es el nozzle Peter. La boquilla Peter se ha desarrollado para evitar el goteo débil de la inyección. ¿Verdad? El propósito es pintar capaz de sobresalir hacia adentro o hacia afuera. La boquilla Peter da como resultado una atomización y una penetración reducida. El tercero de ellos tenemos que es el multiagujero. Un nozzle multiagujero, ¿verdad? Desde el número de orificios puede variar. Puede ir desde lo que son 4 orificios hasta 18. Permite una mezcla adecuada del aire y combustible. La ventaja radica en la capacidad de distribuir un combustible adecuadamente, incluso con un movimiento de aire más bajo dentro de la cámara. Y la última de ellos tenemos la que es el nozzle Pinchaux. Esta es una parecida a la que es la boquilla Pearl, con un orificio auxiliar en el cuerpo de la boquilla. A baja velocidad de la válvula de la aguja no se levanta completamente. Perforada o la mayor parte del combustible se inyecta a través de lo que es el orificio auxiliar. Podemos continuar. A continuación voy a estar hablando sobre un poco lo que es el Mach number.
la velocidad local del sonido y por lo tanto el número Mach depende de la condición mediante circundante, en particular la temperatura y la presión. El número Mach se utiliza principalmente para determinar la aproximación con lo que un flujo puede ser tratado como un flujo incomprensible. El medio puede ser, ¿verdad?, gas o un líquido. El límite puede estar viajando en el medio o puede ser estacionario mientras el medio fluye a lo largo de él. En ambos puede estar moviéndose con diferentes velocidades. A esto, ¿verdad? Lo que importa es su velocidad relativa con respecto al otro. El límite puede ser un objeto sumergido en el medio o de canal de una boquilla. Difusores o túneles de viento que canalizan el medio como el número Mach. Se define como la relación entre velocidades en un número adimensionado. Si es menor de 0.2 y 0.3 y el flujo Cauchy constante es isotérmico. Los efectos serán, ¿verdad?, pequeños y se pueden usar en ecuaciones de flujo incomprensibles simplificadas, como las que tenemos a continuación. Por ejemplo, la primera fórmula que tenemos a mano derecha de Mach, ¿verdad? El Mach number está expresado por la siguiente fórmula. M es igual V sobre C, donde V es la velocidad del objeto y C es la velocidad del sonido. ¿Verdad? Lo que pasa a través de la siguiente ecuación, que es A raíz cuadrada K sobre RT, donde K es la conductividad termal, R es el gas constante y la T es la temperatura. Puedes continuar. Segundito. A continuación tenemos lo que es el choke flow, ¿verdad? El flujo asfixiado es un efecto del flujo comprensible. El parámetro se vuelve ahogado o limitado en la velocidad del fluido. El fluido asfixiado es una condición de dinámica fluida asociada con el efecto Venturi. Cuando un fluido que fluye a una presión y temperatura dadas ¿verdad?, a través de una contribución, como la garganta de una boquilla convergente o divergente o una válvula en una tubería. En entornos de presión más baja, la velocidad del fluido aumenta. Por lo tanto, ¿verdad?, que en condiciones inicialmente subsónicas, aguas arriba, el principio de conversión de la masa requiere que la velocidad del fluido aumente mediante fluye a través del área sección transversal más pequeña de la contribución. Al mismo tiempo que el efecto Venturi hace que la presión sea estática y por lo tanto la densidad disminuya en la contribución. Y también el flujo asfixiado es una condición limitante a lo que el flujo máximo no aumenta con una disminución adicional en el entorno de presión agua bajo la presión temperatura agua arriba fija. Puedes continuar. A continuación tenemos lo que es el flow pattern, ¿verdad? El patrón de flujo o el sistema de movimiento de materias primas desde el principio hasta el final, donde se convierte en un producto determinado o final. Por ejemplo, algunas características del patrón es que depende del tipo de diseño, ya sea diseño de producción o diseño de proceso. La segunda es que depende del equipo del manejo del material y el costo del manejo del material. También ayuda a reducir los cuellos de la botella o retroceso o las prisas. Una buena supervisión y control es esencial. Y la última, pues, que ayuda a reducir el tiempo de operación y se resulta en ganancia. Pues, continúa. A continuación tenemos una breve descripción sobre el flujo isentrópico de una boquilla convergente. Por ejemplo, el flujo isentrópico de una boquilla se describe en movimiento de un gas o fluido a través de una apertura estrecha sin un número de disminución de entropía. Cada vez que el gas es forzado a través de un tubo, las moléculas gaseosas son divididas por las paredes del tubo. Si la velocidad del gas es mucho menor que la velocidad del sonido, la densidad del gas mantendrá constante y la velocidad del flujo aumentará. Pero, sin embargo, a medida que la velocidad del flujo se acerca a la velocidad del sonido, deben considerar los efectos comprensibles en el gas. La densidad del gas se vuelve dependiente de la posición.
Por lo tanto, que deberíamos considerar el flujo a través de un tubo si el flujo se comprime muy gradualmente, es decir, que se disminuye, o el área disminuye y luego se expande gradualmente, es decir, aumenta el área, las condiciones de flujo se restauran, es decir, se vuelven a su posición, a la posición inicial. Siguiente slide. A continuación tenemos una breve descripción sobre el flujo isentrópico de una boquilla convergente. Por ejemplo, para describir la imagen que tenemos a mano izquierda, el régimen 1, ¿verdad? Mayor o igual que PB sobre P0, mayor o igual que P por P0, ¿verdad? P es igual a PB, el flujo en la garganta es isentrópico. Se puede determinar como isentrópico. El régimen 2, que es la que tenemos en la parte de abajo, PB sobre P sub 0 menor que P por P sub 0, P es igual a P mayor que PB, el flujo se determina como flujo isentrópico, donde, ¿verdad? Que P sub B es la contrapresión, P sub E es la presión de salida, P por es la presión crítica y P sub 0 es la presión de estancamiento. Puedes pasar al siguiente slide. A continuación también tenemos lo que es el flujo isentrópico, una boquilla convergente y divergente, ¿verdad? P0 mayor o PB mayor que PC. El flujo sigue siendo subsónico y el flujo másico, es decir, que para el flujo asfixiado la presión divergente actúan como difusor. Y PB igual a PC se determina, ¿verdad? Que el flujo sónico, logrando la garganta, la presión divergente actúa como difusor. Flujo subsónico en la salida. Una disminución adicional de PB no tiene ningún efecto sobre el flujo o la porción convergente de la boquilla. A continuación los dejaré con mi compañero que va a estar explicando el equipo utilizado. Ok, como mencionó mi compañero Gadiel, el equipo que se estará utilizando sería el Hilton Nozzle de presión de distribución, la unidad F810. Entonces, vamos a continuar. Procedimiento. El efecto impactante de la boquilla C y A. Con la válvula de entrada de aire cerrada, coloque la boquilla C en la unidad y conecte todos los golpes de presión a partir del número 1. Seleccione la presión de entrada a 700 kilopascales, mantenga constante esa presión de entrada. Luego vamos a cerrar la válvula de control de presión de salida hasta que la presión de salida sea igual a la presión de entrada. En el caudal de aire cero. Abra gradualmente la válvula de control de presión de salida, permitiendo disminuir la contrapresión mientras observe el aumento del medidor del caudal másico. Detenga la apertura de la válvula de salida cuando el caudal másico deje de aumentar. Registre en el medidor la presión inicial y la presión de salida y la lectura del rotámetro. Continuamos con la entrada constante, la boquilla C, A y D. Con la boquilla C encajada en la unidad, cierre la válvula de control de presión de salida y abra la válvula de control de presión de entrada. Ajuste la presión a 700 kilopascales y mantenga la presión constante. Abra la válvula de presión de salida, ajuste la presión de salida a 40 kilopascales menos de la presión de entrada. Registre la lectura de los manómetros, termómetros y rotámetros. Disminuya la presión de salida agresivamente en pasos de 100 kilopascales hasta que la presión de salida sea 0. El presión de salida constante con la boquilla C y A. Con la boquilla C encajada en la unidad, ajustamos otra vez la presión a 700 kilopascales, ajustamos la presión de salida a 50 kilopascales, registramos nuevamente los termómetros, rotámetros y manómetros de lectura correspondientes a la presión inicial, reducir la presión de entrada en pasos de 100 kilopascales hasta que la P inicial sea 50 kilopascales. Reemplace la boquilla C
cierre la válvula de entrada y ajuste la boquilla A y repita estos pasos. Luego vamos a cerrar la válvula de control de presión de entrada y colocamos la boquilla B en la unidad y repetimos los pasos 1 y 2. El procedimiento de presión de entrada constante para completar la tabla. Los dejo con mi compañero Heriberto, que va a estar presentándole la discusión. Buenas tardes. Ahora vamos a estar hablando de las condiciones de atragantamiento. Como podemos observar, los resultados obtenidos experimentales nos muestran que para las mismas condiciones de flujo másico y de presión de entrada y salida, la relación de presión puede variar en las boquillas A y C, que son la boquilla larga, convergente, divergente y la boquilla convergente, divergente corta, mostrando que un resultado de 0.457 para la boquilla C y 0.571 para la boquilla A. Los resultados validan la teoría explicada en la clase, ya que el caudal másico es independiente de la presión downstream y solo depende de la temperatura y la presión upstream. Ahora vamos a ver cómo el flujo másico varía con el ratio de presión de entrada y salida. Para esta parte del experimento podemos observar cómo el flujo másico varía mientras la presión de entrada se mantiene constante a 801 kilopascales. Las relaciones de presión obtenidas estuvieron entre 0.1264 y 0.9377, mientras que los caudales másicos fueron variando entre 4.4 por 10 a la menos 3 a 5.8 por 10 a la menos 3 para la boquilla A, de 4 por 10 a la menos 3 a 6 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo para la boquilla B, y de 3.3 por 10 a la menos 3 a 5.8 por 10 a la menos 3 para la boquilla C. La variación del flujo másico por la presión de entrada. Aquí podemos observar cómo el flujo másico varía mientras la presión de salida se mantiene constante a 151 kilopascales. Se obtuvieron flujos de masa entre 1.3 por 10 a la menos 3 a 5.7 por 10 a la menos 3 para la boquilla C, con un por ciento de error de negativo 1 a 13%. Para la boquilla A se obtuvieron caudales másicos de 1.6 por 10 a la menos 3 a 5.8 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo y un porcentaje de error de negativo 8 a 2%. En esta parte del experimento vamos a observar cómo se comporta, cómo varía la presión a través de los diferentes nozzles que estuvimos utilizando. Primero en la boquilla C, que es el nozzle convergente. Para los tres, el procedimiento fue fijar la presión de entrada a 801 kilopascales y la presión de salida a 751 como el primer paso. Eventualmente se fue reduciendo hasta llegar a 101 kilopascales. Para esta evaluación, la relación de presión cambia a través de la boquilla, y al analizar todos los datos para todas las boquillas, los perfiles de presión se ve cómo se comportaron como era esperado, reflejando una distribución en todos los regímenes de presión según la teoría estudiada en clase. Ok, en conclusión tenemos que, ¿verdad? Mediante los cálculos y los resultados pudimos validar los objetivos del experimento. De esta manera concluimos que el experimento se completó acorde al procedimiento. En el experimento es extremadamente importante tener conocimiento para ejecutar el equipo
evitar percances o malas configuraciones. Se debe tener mucho cuidado con la tolerancia del equipo y es importante saber que su limitación es ajustar la entrada. Con respecto a otras partes del laboratorio, estamos satisfechos. Esas son las referencias y sería todo. Buenas tardes.